que hay corazones dispuestos que vienen directos a escuchar palabra de Dios. Amén. Gracias. Y vamos a estar puestos de pie, gloria al Señor. Bendito Dios. Y vamos así a hacer una oración para dar comienzo a la clase de hoy. Amado Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria, honra y honor a ti, Jehová. Porque solo tú eres Dios, mi Dios, y te agradecemos inmensamente el privilegio y la oportunidad que tú nos das de dar comienzo a un nuevo día, mi Dios, sobre todo estando en tu casa, Jehová, porque hemos venido a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, mi Dios, ya que por medio de tu palabra tú hables y ministres a nuestras vidas, Dios de la gloria. Yo te pido una bendición especial en este día para cada hermano aquí presente, aún aquellos que vienen en camino y los que han de llegar, Señor. Y los que no han de llegar, Jehová, que tú sabes la condición, la razón, Dios mío, te pido que el Espíritu Santo sea allí ministrándole donde esté, Jehová de la gloria. Glorifícate, mi Dios, de manera especial en este día, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea el Señor. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 7 en el día de hoy. Gloria sea al Señor. Y el tema es provisión milagrosa de comida en Samaria. Gloria sea al Señor. Provisión milagrosa de comida en Samaria. El pensamiento central dice: los tiempos de aflicción, el momento difícil, ese momento donde sentimos que la montaña está frente a nosotros, gloria sea al Señor, sirven para probar nuestra dependencia de Dios y la fe en sus fieles promesas. Y esto me llevó a recordar, gloria sea al Señor, cuando Jehová Dios sacó a Israel de Egipto. Bendito Dios. Él los sacó de Egipto, para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, pero Israel tuvo que pasar por el desierto. Y en el libro de Deuteronomio, gloria sea al Señor, pero que no se me haya perdido, Dios, Deuteronomio 8, si mi mente no me es infiel. Deje buscarlo rapidito, Deuteronomio capítulo 8. Sí, mire lo que le dice, gloria sea al Señor, Moisés al pueblo. 8 del 2 al 6, voy a leer rapidito. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué fue? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pero Jehová Dios probó al pueblo durante todos esos 40 años. Bendito Dios, lo hizo pasar por todo ese, bendito Dios, ese desierto, gloria a Jesús. Pero el pueblo, aún siendo lo sinvergüenza, lo incrédulo, lo que le podamos decir, el pueblo de Israel, la misericordia de Dios lo cubrió y le sustentó el maná, le sustentó el agua, lo abrigó de día, lo abrigó de noche, gloria sea al Señor. Pero hubo unas consecuencias, gloria a Jesús, de que todo el que salió no entró, pero quedó la enseñanza para que el otro pueblo que entró a la tierra prometida, gloria sea al Señor. Porque cada cosa que sucede en nuestra vida no podemos verlo siempre del lado negativo. Al contrario, de las cosas malas hay que aprovechar y sacar las cosas buenas, gloria a Jesús. Bendito Dios. Mire, debemos ser confiados en creer que Dios tiene provisión y que los creyentes fieles van a ser bendecidos en ella. Porque las bendiciones, bendito Dios, y las promesas de Dios son para sus hijos, son para nosotros. Gloria a Jesús. ¿Y quiénes la poseen? Los que se arriesgan, lo vamos a ver a través de esta lección. Los que son atrevidos, los que confían, los que creen en Dios y su fe está depositada en su palabra. Esos son los que van a poseer, gloria al Señor, esas bendiciones y hacer suyas cada una de las promesas. Bendito sea el Señor. Porque si hay algo que tenemos que tener bien en claro, que la misma palabra, el salmista dice que no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. No lo hay.
Y en Habacuc, a mí ese texto siempre que me confunde, que cuando no hay vacas en los corrales y... Eso mismito, Jehová no va a faltar, pero usted y yo lo creemos. Y no es creerlo, vamos a ver a través de la lección que hay que poner en acción. Gloria sea al Señor, que esto es algo muy, muy importante. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Gloria sea al Señor, dice la palabra. El estudio de hoy es de gran valor para nuestra fe en medio de un mundo tan necesitado de la gracia de Dios. La Biblia enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios. Porque ¿cómo yo sé de las bendiciones de Dios? Volvemos a lo mismo si no nos vamos a la palabra. ¿Cómo sé yo lo que Dios tiene para mí si yo no conozco la palabra del Señor? Gloria a Jesús. Eso es muy importante. Ahora, este estudio dejará claro también la importancia de la fe para recibir lo que Dios ha prometido. Porque esto está lleno de promesas. Que sí está, pero no basta con simplemente yo haber aceptado a Jesús como mi Salvador para recibirla. Yo tengo que creerla. Yo tengo, gloria al Señor, que hacer esa palabra mía para yo poder recibir de esas promesas. Gloria al Señor. Así que, Tomás, no te preocupes, que como Ramona está feliz y contenta, ya va a coger la uno. Amén, Ramona. Vamos a tener que irnos a huelga con un... Oye, yo cojo la misma. La tuya es la B, Tomás, la tuya va a ser la B. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana esta hora valdrá sea del flor de harina y el silbo no sea destrabada y la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió, el varón de Dios dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú no lo verás ni tus ojos, mas no comerás de ello. Porque antes de dar la parte, ¿verdad? De esta partecita tenemos que explicar qué fue lo que pasó. Te lo iba a preguntar, men. Vamos a conectar. Que yo te iba a preguntar eso mismo a ti. ¿De veras? Que se créeme. Ok. ¿Qué fue lo que pasó anteriormente? Ajá. Primeramente, el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. El segundo, Siria, porque está los sirios y está los sirios vinieron contra el pueblo de Israel y los rodearon. Que ellos no podían, nadie podía entrar, ni nadie podía entrar ni nadie podía salir. ¿Qué pasa? Que ahí en ese momento fue lo que ellos tenían dentro del campamento se estaba agotando. Ahí es donde viene entonces la partecita que a mí me corresponde, que entonces ellos van a donde Eliseo, bueno, el príncipe envía mensajeros por la cabeza de Eliseo porque supuestamente por la culpa de Eliseo es que estaba pasando lo que estaba pasando. Ahí es donde, no quiero ir a la otra parte, ahí es donde Eliseo le dice al príncipe, tú lo vas a ver, pero ni lo vas a tocar, ni vas a comer. ¿Ves? Entonces, esta partecita que era la que a mí me tocaba, ahí es donde Eliseo profetiza de la comida, de dónde va a salir, después averiguamos. Sí. La comida que va a darle al pueblo de Israel y la sentencia del príncipe que lo iba a ver, pero iba a morir. Amén. Gracias, Ramona. Como Ramona, ustedes escucharon muy bien explicado, el pueblo había sido sitiado, nadie entra, nadie sale. Imagínense en la isla de Puerto Rico, que somos una islita, no es un estado que tú puedes decir aquí ni nada, yo me voy para aquel estado. Es una isla rodeada de agua, aquí estamos rodeados de un ejército que nadie entraba y nadie salía. Y como dice bien dijo Ramona, lo que estaba dentro se va a agotar y se va a acabar. Pero si usted lee, a eso que dijo Ramona, gloria al Señor, usted lee, mire al nivel que llegó la necesidad, que si usted lee unos versículos antes de ese capítulo,
canibalismo al que llegó el pueblo, porque ahí está la historia de estas dos mujeres que se fueron. No. Y llegó el momento en que se enfrentan y va la otra mujer le dice, mira, al rey le dice, mira que esta mujer nos pusimos de acuerdo, que nos iban a comer nuestros hijos, hacernos así, me comimos el mío, ahora ya no podemos comer el de ella. ¿Usted sabe eso? Que un ser humano llegue a tal nivel el hambre de comerse su propia criatura. Mire mi hermano, eso es algo, pero mire la mente humana, que el ser humano tal vez con el corazón diría, mejor me arranco yo un canto, se lo voy a comer a mi hijo. Ellos se comían a sus hijos, gloria sea al Señor. Miren el hambre donde estaba, a lo que llegó el pueblo por haberle dado la espalda a Dios, como dijo Ramona. Gloria sea al Señor. A esa condición estaba. Dice, así que la desesperación había escalado en un proceder absolutamente inhumano. Gloria sea al Señor. A ese nivel, porque yo creo que ni una bestia ni un animal se come su propia criatura, gloria sea al Señor. Llegar a ese extremo. Todo esto era un reflejo de la condición, como dijo Ramón, espiritual en que estaba el pueblo. Imagínense ustedes, habían dejado de creerle a Dios, la fe había desfallecido, porque llegar a un nivel como ese, se habían olvidado hasta de Dios, porque ellos pudieron haber pensado en un momento, Jehová, vamos a volvernos a Jehová, vamos a volvernos a ver si nos saca. Pero no, miren a la condición que llegaron. Dice, cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja también de su provisión. Porque nuestra provisión, de quien nosotros dependemos, de nuestra fuente, es Jehová Dios. Y si usted se separa de él, pierde todo, gloria sea al Señor, pierde todo su privilegio. Pero en medio de ello, ahí la misericordia de Dios descendiendo, usa al profeta Eliseo, como dijo Ramona, gloria sea al Señor, y va a dar una palabra de esperanza. Una palabra, gloria sea al Señor, donde le está diciendo que mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¡No es loco! Porque le dijo al príncipe, no, tú estás loco, hermano. Hablando de palabras nuestras, tú sabes que eso, la palabra se registra así, pero quién sabe todo lo que le habrá dicho esa persona allí a Eliseo, lo habrá tan insultado, quién sabe, gloria sea al Señor. Su palabra incluía que el día siguiente terminaría la inflación y Dios haría aparecer provisión para toda la ciudad. Aquí aprendemos cuán grande es la misericordia del Señor y además que todo lo que necesitamos para no desesperarnos en la adversidad es una promesa divina. Gloria sea al Señor, que en el momento más difícil de la vida del pueblo apareció una lucecita. Igual nos pasa a nosotros cuando a veces estamos en el peor momento de nuestras vidas. La misericordia de Dios siempre aparece una palabra de parte de Dios, dándonos palabras de fortaleza. Aparece el sustento, gloria sea al Señor, de donde menos nos los esperamos, gloria sea al Señor de repente, y así sucesivamente, porque así es Dios. Gloria a Jesús. Pero aún dentro, nosotros siendo como el que dice que cada vez que miro para allá, hasta el hijo, ahora no está el padre en esa esquina. Mira, es lo mismo, es la sangre. Es que rejuveneció. Más bonito, más bonito. Y Jehová Dios, gloria sea al Señor, aún en el momento más difícil de nuestras vidas. Ahí está. Aún con lo bueno que Irán también dice, y yo tengo la de decir que aún siendo nosotros tan malos, tan sinvergüenza, tan inmerecedores de la misericordia de Dios, la puerta se abre porque Dios es bueno y Dios es maravilloso, gloria a Jesús. La palabra nos enseña que no es de todos la fe, como mencionó Ramona, lo que pasó con este príncipe. Cuando Eliseo da esa palabra, ¿qué dice aquel? ¿Será esto así? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Será que Dios para bajar del cielo maná, como a veces decimos? Que será que, miren Dios, es que nunca falta uno. Nunca falta uno que quiera como que tapar, es que el enemigo es sucio. Negativo, personas negativas. Personas negativas sí, pero como el diablo es tan sucio que cuando Jehová Dios trae una palabra, siempre viene uno a tratar de opacar lo que Dios, esa ventana que Jehová Dios está abriendo, siempre va a haber algo, gloria sea al Señor. Y en este caso, pero es triste la palabra que le vino a ese hombre. Lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de ello. Eso sí fue triste, mi hermano.
Porque la incredulidad, si hay algo en la palabra de Dios, y como nos está diciendo aquí, como un momento dado que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, porque la incredulidad también en el pueblo, en ese lugar, gloria sea al Señor. Porque cuando estamos faltos de fe, cuando estamos faltos, gloria sea al Señor, de creerle a Dios, estas cosas suceden. Por eso es tan importante cuando la unidad en el pueblo es un mismo sentir. Porque triste es que hagamos 10, de los 10, 9 le estén creyendo a Dios, pero uno está, ¿tú crees que sucederá, cabrón? ¿Tú crees que pasará? Y cuando hay eso, mire, lo que yo de momento pienso, mira, dale una pata y nos quedamos con los dones que creemos. Tiene un sentido porque hay que creerle a Dios aunque no lo ve. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que aunque no lo veamos, que aunque el enemigo suyo diga, ay, ¿qué va? No, ahí están. El milagro está. ¿Se acuerdan lo que yo hablé hace unas semanas atrás? Cuando Pedro llegó, cuando estábamos orando por una palabra, que ellos estaban que soltaran a Pedro. El milagro está a la puerta. No dejemos de creer, gloria sea al Señor. Que aunque no lo veamos y no escuchamos de momento la puerta, pero está ahí detrás de la puerta el milagro. Hay que creerlo, gloria sea al Señor. Le dijo que el varón con que sus ojos la provisión, pero que no iba a comer de ella. Debemos aprender que la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, pues la Escritura establece que el justo por su fe vivirá. Nuestra actitud frente a las grandes promesas del Señor debe ser creer y dar gracias a Dios. Debemos reconocer que Él puede hacer todo lo que quiere. Gloria al Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? A mí sí. Para Ramona sí. A Dios no. Pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Vamos a seguir. Tomás. No hay límite para ti. No hay límite. Síguele con el tema ahí. Dale, Tomás, yo voy a ti. Dice la 3 y la 4, habían en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, para que nos estamos aquí hasta que muramos. Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues, ahora pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Aleluya. Dice que estos 4 hombres leprosos a punto de morir fueron al campamento de los sirios. El Señor no usa siempre los mismos medios para manifestar sus milagros. Aquí se nos presenta 4 hombres enfermos de lepra, a punto de morir de hambre, quienes estaban fuera de los muros de la ciudad. Nadie podía imaginar que ellos llegarían a ser los mensajeros cada día para la ciudad, amenaza de muerte. La maravilla, la narrativa sagrada nos revela que se pusieron de acuerdo en meditar y entender qué valor tendría acaso para ellos quedarse allí, inactivos, estar hasta morir. Sabemos que cuando llegaría atraviesan situaciones muy extremas de salud de otra índole. La tendencia de sentirse desasiado y perder la fuerza para luchar por la vida, pero estos moribundos leprosos decidieron tomar acción a la Biblia, y nos enseña que la vida del hombre depende de la misericordia de Dios. Cuando la prueba y el conflicto se hace más fuerte, nunca debemos tomar decisiones a la ligera ni dirigidas por emociones del momento. Siempre es bueno meditar en oración y pedir al Señor su orientación. Él enseña a entender el camino que nos debemos andar. Bueno, vemos aquí que, como la verdad se está hablando, estos 4 leprosos estaban afuera, como no se podían de entrar ahí ni salir nadie, pues ellos no podían de entrar porque de todos modos era cerrado. Pero ellos pensaron entre sí, dijeron, bueno, si aquí nos quedamos, pues vamos a morir, porque no podemos entrar a la de eso, y de todos modos de eso, pues vamos a ir al campamento de los sirios. Si ellos nos tienen, pues, perdonar la vida y pues, y vivimos, pero si no, pues morimos. Esto pues da a entender que son decisiones que a veces pues se deben de tomar uno y meditar en ellas primero antes de actuar, ¿verdad? Pero en este caso ellos no tenían ninguna otra alternativa, ¿verdad? Pero es como así, como si el Señor manda
¿verdad? Un evangelista evangelizar a un lado donde hay tanto peligro. Pero si la persona de verdaderamente está preparada y dice, pues, si muero, pues estoy preparado porque yo me voy con Dios, y si no, pues, pero en esa posición, ¿verdad? Pero siempre hay que meditar las cosas, las cosas a la ligera no se pueden hacer, ¿verdad? Pero estos leprosos, pues, no tenían más remedio, ¿verdad? Ellos decían, pues, estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Lleguémonos allá, si nos perdonaste, y si no, no. Amén. Amén, Tomás. 4 leprosos. 4 leprosos que sabemos que en el pueblo de Israel, cuando había un leproso, ¿para dónde iba? Para afuera. Para afuera. Y ustedes saben que la ciudad estaba sitiada, gloria sea al Señor. O sea, ellos estaban afuera, gloria sea al Señor. Y algo que llama la atención de estos 4 hombres, los 4 se pusieron de acuerdo. Y qué bueno cuando dice la palabra, cuando hay 2 o 3 que están de acuerdo en un mismo sentir, como mencionamos ahorita, gloria sea al Señor, la forma de obrar de estos 4 hombres, la decisión, como dice hermano Tomás, bendito Dios. Sabemos que cuando alguien atraviesa, porque estas personas no estaban pasando un buen momento, tras que estaba el hambre, estaban enfermos, gloria sea al Señor, con lepra, gloria sea a Jesús. Y ustedes saben que cuando hay una persona que está enferma, la mente de la persona no está en sus cabales en el sentido de que sabe que está desahuciado. Hay personas que saben, pues, si ya estoy así, que me voy a morir, y tantas cosas que a veces pasan por la mente de una persona, y no simplemente enferma, a veces están en situaciones difíciles donde sus decisiones toman la decisión incorrecta, porque hemos escuchado casos así también, bendito sea el Señor. Pero de un momento como ese, estos 4 hombres enfermos tomaron una decisión como esa, debemos de aprender de ellos. De que aún en el momento difícil siempre hay una puerta. Y como mencionó Tomás, estos hombres tuvieron 3 alternativas. Él mencionó, primero, ellos hablaron de entrar a la ciudad. ¿Qué nos van a hacer? Si entramos, nos linchan. ¿Ah? No nos van a permitir que entraran porque eran leprosos. Pero acuérdate que era como los sirios, ellos iban a ir donde los sirios. No, yo iba para la ciudad. Ah, no, a la ciudad no, pero ellos iban a ir. Pero lo que había era hambre, aquí iban a entrar. Exactamente, pero la cuestión es que vamos donde los sirios y que vamos a decir, llegamos allí, nos linchan. Pero está la oportunidad que nos den vida y si me dan de comer, aunque sea afuera. Ellos tenían una esperanza, gloria al Señor. Esa era una. La otra dice que era quedarse donde estaban. Pues si no me quedo aquí y que sea lo que Dios quiera, ni voy para aquí ni voy para allá. Y te quedas con la incógnita que habría pasado si yo lo hubiera intentado. Te quedas a pensar, ¿y si hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? Y se quedan con esa. Y la tercera posibilidad dice pasar al campamento de los sirios. Al hacerlo, tenían solamente, como mencionamos, las 2 posibilidades: si benevolencia, le daban la vida, y si los mataban, prácticamente estaban casi muertos, en un sentido. Pero, dice, y si les daba la muerte como quiera, ese era el rumbo que tenían las otras 2 bien mencionadas. Cuando la prueba arrecia y el conflicto se hace más fuerte, como mencionó Tomás, nunca debemos tomar decisiones a la ligera. Estos 4 hombres se reunieron, hablaron, consultaron. No fue que dijeron, vamos. Ellos vieron todas las posibilidades, las estudiaron, gloria sea al Señor. Dice, a la ligera, ni dirigida por emociones en el momento, porque mire que a veces tomamos unas decisiones bajo coraje o bajo ciertos sentimientos, gloria sea al Señor, que después nos arrepentimos. Porque la cura viene a ser peor que la enfermedad en un momento dado cuando tomamos decisiones a la ligera, o si la tomamos con coraje, o si la tomamos apresuradamente, gloria sea al Señor, en ciertas ocasiones. Debemos esperar mejor, mire, que el baño de agua fría baje, que el tiempo esté templado, las aguas estén templadas, consultemos con Jehová, gloria sea al Señor, y entonces tomemos decisiones. Estos 4 hombres fueron muy sabios en eso. Siempre es bueno meditar en oración y pedir al Señor su orientación. Él ha prometido hacernos entender el camino en que debemos de andar. Por eso toda decisión que usted y yo debamos a tomar, siempre debemos de consultarle a Dios, gloria sea al Señor.
toda decisión, gloria sea al Señor. No hagamos las cosas porque después vienen ciertas complicaciones que venimos y metemos la pata. ¡Ay, Dios! Y el Señor lo que te va a decir, tú consultaste conmigo, tú hablaste conmigo. Porque así pasa, tomamos decisiones que después cuestionamos y somos tan frescos, vamos a poner así, que después nos atrevemos a cuestionar a Dios. Porque nos pasa. Pero debemos de ser gente prudente, gloria sea al Señor. Que eso de la prudencia ya mismo lo vamos a tocar, gloria a Jesús. Que en un momento, gloria a Dios, de tomar decisiones, seamos sabios, gloria a Jesús. Y que consultemos, bendito sea el Señor. Y vamos a aprovechar, gloria sea al Señor, que tenemos la juventud en medio nuestro. Sorry, Jamona, no eres tú. Es Gloria. Ya Jamona iba a leer. Gloria tiene las dos A. Amén. Jamona hizo wow. Dios hizo huir a los sirios y dejaron su campamento provisto de comida. Los 4 leprosos fueron los primeros en comprobar el milagro. 5 y 6. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que venga contra nosotros. Evidentemente no basta con pensar bien, debemos actuar bien. Cuando la actitud es la correcta y nuestros pies caminan en el propósito de Dios, entonces hay esperanza de vida. Esta verdad está apoyada en la acción de los leprosos. Primero, resulta interesante la sabiduría con que actuaron al entrar al campamento enemigo. Usaron la hora del oscurecer. La falta de prudencia ha echado a perder muchos proyectos en la obra de Dios para sorpresa de ellos. Al llegar a la entrada del campamento enemigo, este estaba completamente vacío de soldados. El versículo 6, el cronista bíblico nos explica el por qué el campamento de los enemigos estaba desierto. Al estudiar esta historia del poder de Dios, debemos reflexionar sobre la confianza que merece nuestro Dios. Por el día, Eliseo había profetizado que Dios en breves horas cambiaría las circunstancias. Ya esa misma noche el poder sobrenatural de Dios se encontraba en actividad para cumplir lo que había dicho por su profeta. Así que es justo confiar en las promesas del Señor y dejar que Él cumpla la palabra que ha salido de su boca. Amén. Amén, Gloria. Hablamos de que fueron 4 hombres que se reunieron, hablaron, consultaron. Y hablamos de lo que es la prudencia en un sentido, gracias al Señor. Mire, los 4 leprosos se pusieron en acción, y lo primero que resulta interesante, la sabiduría con que actuaron al entrar al campamento enemigo. Mire, se habían conversado y habían analizado la situación y de cómo iban a llevar a cabo el trabajo. Ellos no fue que dijeron vamos para allá adentro, como hablamos ahorita, y si nos matan bien y si no también. Ellos fueron bien astutos. Ellos no iban a entrar a las 12 del día, donde todo el ejército y todo el mundo estaba levantado y todo el mundo estaba allí. Ellos entraron al anochecer. Fueron personas astutas y prudentes. Gloria al Señor. Mire volvemos a lo mismo, donde debemos nosotros actuar siempre con prudencia. Gloria al Señor. Me gustó esto que dice en Proverbios 14:15, que dice: el simple todo lo cree, mas el avisado, o sea, el que es prudente, gloria al Señor, mira bien sus pasos. Y estos 4 hombres, gloria a Jesús, actuaron con prudencia a la hora de tomar una decisión y de ponerla en acción, ejecutarla, porque no fue que ellos conversaron, y a veces pasa como nosotros, que nos quedamos con ciertas decisiones en la mente de nosotros, de que tenemos que hacer algo y lo dejamos ahí en un sueño. Ellos tenían una necesidad, planificaron, y ahora ¿qué hicieron? Accionaron, lo pusieron en acción, gloria sea al Señor.
La falta de prudencia ha echado a perder a muchos los proyectos en la obra de Dios. Estos leprosos fueron precavidos y supieron actuar con mucha cordura. Gloria sea al Señor. Dice, por el día Eliseo había profetizado que Dios, déjame volver para acá, de atrás, estos son 5 y 6. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento no había allí nadie. La sorpresa de ellos, llegan allí, no encuentran a nadie. Gloria a Dios. ¿Qué había pasado? Un milagro que bajó de allá arriba porque esto no fue obra de hombre. No, Dice, disculpa, ¿me tuviste el proverbio qué? 14:15. Ah, ok. Ramona está bien pendiente. Dice, porque Jehová había hecho, mire lo que hizo Jehová, por eso ellos no consiguieron a nadie. Había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos, caballos. Mire mi hermano, mientras que yo leía esto, yo estoy leyendo un libro que la hermana Gloria me contagió de Gigi Ávila. Y estoy en esa partecita exclusivamente donde Gigi está hablando del testimonio para el año, no sé si fue para el 16, el 46, algo por allá lejos, de una guerra que hubo entre Inglaterra y Alemania, si mi mente no me es infiel, gloria al Señor, donde está certificado que sí sucedió porque fue un general del ejército quien lo contó, gloria sea al Señor, porque lo vivió, donde dice, la duda mía que tengo en la mente, así que no me acuerdo, para mí que fue el alemán al que cogieron y fue el general de los alemanes, que él dice que ellos comenzaron a sitiar a este ejército y ellos comenzaron a tirar bombardeo, mi hermano, que era metrallazo a todo limpio y al mismo era bombardazo con que caían en tierra y explotaban. Pero que ellos dicen, él dice que de momento comienzan a ver y a mirar y veían un ejército que venía frente a ellos y ellos tirándole bombardazos y tirándole con todo lo que tenían, lo que se veía era el humo, pero veían una caballeriza, pero los jaros de ellos era que estaban vestidos de blanco y ellos dicen, pero si ese no es el color del ejército, del uniforme del ejército. El de ellos era khaki con otro color. La cuestión es que ellos veían esa caballeriza de frente, los bombardeos caían al frente de ellos, no les hacía nada y todos vestidos de blanco. Gloria sea al Señor. Y lo más que el que iba al frente, muy bien ¿cómo se dice? Es una palabra que ellos dicen, bien sentado, bien derecho, y el tirando bombardazo y bombardazo va, y el ejército para el frente. ¿Qué tuvo que hacer el otro ejército? Patitas, paquetes quiero. Creo que empezaron a gritar porque lo que veían no podían entender lo que están tirándole a un ejército y el ejército para el frente. Gloria sea al Señor. Ese era el ejército de Jehová que estaba peleando. Me encantaría que ustedes tuvieran la oportunidad de leer esa historia. Gloria sea al Señor. Como cuando nosotros aún en las peores situaciones, guerras nuestras, Dios va a pelear nuestras guerras y nuestras batallas. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. ¿Qué hizo Jehová Dios en este momento con el pueblo? El pueblo no tuvo que ir a hacerle frente a los sirios esto. Jehová Dios, ¿qué hizo? Mira, dice que el campamento de los sirios escuchó un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de un gran ejército. Jehová Dios había enviado su ejército a pelear por ellos. Gloria sea al Señor. Dice, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Patita paquete quiero, que según vamos a seguir leyendo la historia, dejaron todo. No fue planificado que dejaron la ciudad vacía, donde no podían ir a buscar nada, dejaron todo. Cuando Dios obra, no podemos cuestionar. Dios obra como Él quiera, cuando Él quiera, mi hermano, que hay cosas que nosotros ni nos podemos explicar cómo es que suceden las cosas. Cómo Jehová Dios tiene que llevar a cabo esto. Para llevar a cabo entonces una palabra profética que en la mañana la había dado por el profeta Eliseo. Gloria sea al Señor. El 7 y el 8. No quiero entrarme para ese otro lado. Gloria sea al Señor. Luma, ¿me puede coger la vez para seguir la historia? Los sirios abandonaron sus campamentos, los leprosos comieron de la provisión. El 7 dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron allí plata, oro y vestidos y fueron y les escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y los escondieron. En esta parte, ¿verdad? Nos habla de ese
milagro, ¿verdad?, tan grande que hizo el Señor. Y bueno, dice que cuando nosotros sintamos, ¿verdad?, que tengamos la certeza de que Dios, pues que aunque haya peligro, ¿verdad?, Dios está con nosotros y nos va a cuidar, pues debemos de actuar, porque muchas veces, ¿verdad?, por falta de fe no disfrutamos de las cosas que el Señor quiere hacer. Gloria a Dios. La Biblia da a entender que el poder que asiste a los hijos de Dios es más poderoso que el del enemigo. Y el salmista en el Salmo 23 dice que aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿verdad? La manera como los 4 leprosos se saciaron de las provisiones de los enemigos es el tema del versículo. Ellos entraron primero a un campamento sirio y hallaron comida y se saciaron de la comida, pero también encontraron plata, oro y vestidos. Entraron a otra y también encontraron los despojos de una guerra que Dios había ganado a favor de su pueblo. Los leprosos la escondieron esos tesoros. Y debemos tener en presente que Dios hizo este milagro de suplir comida y provisiones materiales a su pueblo cuando ¿verdad?, se había apartado, y a pesar de que el pueblo estaba un poco alejado de él, Dios tuvo una grande misericordia sobre su pueblo. Y hay, ¿verdad?, esa misericordia y ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Amén. La misericordia de Dios que es nueva cada día. Gloria al Señor. Entraron los leprosos. ¿Y qué festín hicieron? Imagínese usted, mi hermano, que usted tiene con hambre. Hambre y enfermo. Y llegar y encontrar ese festín, mi hermano, que es artera, vamos a poner así, se dieron esos 4 leprosos, mi hermano. Es que usted imagínese, cuando usted estudie la lección, hágase una película en la mente, porque no hay de otra forma. Imagínense que le cayeron encima. Yo no sé, yo lo guardó, yo creo que hasta dolor le dio de las arteras que se dieron, gloria sea al Señor. Pero mi hermano, Dios es tan y tan y tan grande y tan bueno que no fue solo comida, también hubo provisión porque te encontraron plata, oro, vestido. Dios le da a usted, Dios no le va a dar. Dios siempre da sobre, gloria sea al Señor. Bendito Dios, porque Él es Dios. Y dice la palabra que esos 4 leprosos se pusieron para la suya, mi hermano, póngalo así. La Biblia enseña que Dios cuida de su pueblo. Por eso David testificó que al recorrer los años de su vida, nunca vio justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Jesús nos enseñó que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Pero tiene que haber fidelidad, porque Dios sabe lo que yo necesito. Oh, lo que usted necesita. Dios lo sabe. ¿Qué no sabe Dios de usted y de mí? Si Él lo sabe todo. Pero la misericordia de Dios es tan y tan grande que, como mencionó Luma, aún con este pueblo, haber estado apartado de Dios, pero es el pueblo de Dios. Y Dios tiene propósito con él. Usted y yo, mientras que usted y yo nos mantengamos dentro del pueblo de Dios, que aunque somos dentro de nuestra humanidad, le fallamos a Dios a diario. Dentro de nuestra humanidad, ay, santo, que no somos nosotros inmerecedores de toda su misericordia y de su gracia, pero cuando vamos humillados delante de su presencia, la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué hace? Nos levanta y nos cubre. Porque solo la gracia de Dios, y como a veces hablamos, las oraciones de los demás que caen sobre uno, que son los que nos guardan, gloria sea al Señor. Por eso la necesidad de siempre orar los unos por los otros. Debemos tener presente que Dios hizo este milagro de suplir comida y provisiones materiales a su pueblo cuando éste había apartado un tanto de él. Pero la Biblia revela que la misericordia suya es desde la eternidad y hasta la eternidad. Debemos adorar al Señor en reverencia y agradecerle siempre su gracia que nos ha sustentado, aunque no sea porque lo hayamos merecido. Porque si alguien aquí se merece algo, dígamelo. ¿Usted se merece algo? Mire, nosotros no nos merecemos nada. Estamos aquí por la misericordia de Dios, no por otra cosa. Usted y yo no nos merecíamos ni siquiera que el Hijo de Dios
sufriera lo que sufrió en la cruz del Calvario, que fue, mire mi hermano, como decía Canita el jueves, todavía viene la pregunta, ¿cómo, si descuidáramos cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Porque costó sangre. Y tan en poco, vamos a hacer así, humanamente estamos hablando, tan en poco que a veces la tenemos. Que no le costó a usted, no fue una clavar la cruz a usted, no fue un latigazo a usted, no fue un puñetazo ni una escupetada en la cara que le costó a usted, fue al Hijo de Dios, quien tomó nuestro lugar, y a veces nosotros tenemos tan en poco una salvación tan grande, iglesia. La misericordia, mire, la misericordia de Dios se extiende porque es por la eternidad y la eternidad, pero no abuse. Llega un momento dado en que el jalón va para atrás, la soga va a dejar de extenderse y el jalón viene y el jalón duele. Por eso, mientras que podamos, gloria sea al Señor, voluntariamente estar delante de Dios, gloria sea al Señor, que aunque no nos merezcamos, la gracia de Dios nos cobija, pero estar dentro de la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a terminar entonces con, no, todavía las 3, pero nos da chance. Gloria, tú como maestra, agájate eso. Para no decir que no viste la clase. Gloria a Dios. Porque Jamona no quiere esa. Dice, bendito Jesús. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había aquí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Aquí hallamos un verdadero ejemplo de compasión. Los 4 amigos leprosos habían disfrutado de un portentoso milagro. Mientras ellos se saciaban y guardaban para sí tesoros, la ciudad permanecía en tinieblas, hambre, desesperación. Por tanto se percataron que no estaban haciendo bien las cosas y se dijeron que guardar para sí estos tesoros sin avisar era una gran maldad, ¿verdad? Así que decidieron entrar a Samaria y darle las nuevas al rey. Debemos entender que no solamente hay pecados de comisión, sino también de omisión. Dejar de cumplir nuestro deber cristiano es pecado. Resulta llamativa la forma en que los 4 hombres emitieron su anuncio de salvación a la ciudad. Ellos gritaron a los guardas de las puertas. El anuncio del Evangelio debe ser proclamado con toda la vehemencia que amerita el hecho que las almas se salven. Eso es algo que no nos debemos de cansar hasta el final. Estos 4 hombres fueron testigos oculares, por lo tanto, hablaron de lo que habían visto con sus ojos y palpado con sus manos. Asimismo, el mensajero de Dios será efectivo en su predicación si habla del milagro de salvación con una experiencia propia. Amén. Amén. Fueron saciados ya. Se hartaron, consiguieron de todo. Pero como dice aquí, gloria sea al Señor. Después que los leprosos fueron bendecidos personalmente, recibieron la bendición, ellos fueron atrevidos, planificaron, tomaron acción y recibieron la bendición. Dice, les faltaba realizar algo que todo creyente salvo deberá hacer. Igualito que nosotros. Algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se pusieron de acuerdo y dicen, nosotros no nos podemos quedar con esta bendición nosotros tenemos que ir a compartirla. Si son ellos otros, dicen, a mí me botaron de allí. ¿Qué? Porque la idea fue nuestra. Lo hicimos, lo trabajamos nosotros, olvídate de ellos. No. Tuvieran lucidez, gloria sea al Señor, en decir esto que hemos conquistado nosotros, tenemos que ir y compartirlo, gloria sea al Señor. ¿Y qué hicieron? Como dijo nuestra hermana Gloria, no fue que, mira, le sacaron un grito al guardia, gloria sea al Señor, y le dejaron saber, gloria sea al Señor, lo que había pasado con el pueblo sirio, toda la historia, usted la sabe, gloria sea al Señor. Ellos compartieron la bendición que habían recibido, gloria sea al Señor. Ahora bien, como nos mencionó nuestra hermana Gloria,
Es un deber de cada hombre salvo anunciar a todos las buenas nuevas de salvación. Usted recibió algo. Usted recibió, gloria sea al Señor, tal vez en el momento más necesitado de su vida, en el momento más enfermo, más caído, lo que sea que usted haya quedado, usted recibió algo. Jesús llegó a su vida, transformó su vida, trajo paz, trajo gozo, trajo alegría, trajo salvación. ¿Usted cree que no es deber nuestro de ir y gritarlo afuera? Porque hay gente allá afuera muriendo de hambre espiritual. Amén. Hay gente allá afuera que está sitiada, y podemos decir, ¿sitiada de quién? El enemigo los tiene sitiados. No les permite salir de la condición en que están, ni siquiera alimentarse, que están padeciendo, que están muriendo. Estamos hablando espiritualmente, gloria sea al Señor. Y yo creo que usted y yo, que estamos libres afuera, que hemos recibido esta libertad que Dios nos ha dado, en nosotros ir y gritarles. Ya no es cuestión de ir y hablarles, es de gritarles que hay salvación, es de gritarles que hay provisión, hay que gritarles que hay sustento de parte de Dios para su vida. Pero nosotros tenemos una parte que hacerla. Nosotros no nos podemos quedar con esa, porque a nosotros se nos va a llamar a cuenta, como siempre hemos dicho, gloria sea al Señor. Aquí nos dice, ellos gritaron a los guardas de la puerta. Dice, igualmente el anuncio del evangelio debe ser proclamado con toda vehemencia, que amerita el hecho que las almas se salven. Y cuanto más, sabiendo usted y yo que el tiempo está cortito, que está cerquita y que esto está a la puerta, gloria sea al Señor. El seguir gritando. Nosotros cumplimos con gritar. Si ellos quieren salir de esas puertas a buscar el alimento y el sustento, eso es una decisión voluntaria. Eso es una decisión que, si te quieres quedar allá adentro muriéndote, es tu problema. Vamos a hablarlo claramente así. Nuestro deber es poner el aviso de que hay provisión, de que hay salvación, de que puedes tener gozo, puedes tener paz, puedes tener la libertad si tú sales de esas dos puertas. Pero tenemos que hablarle claramente, gloria sea al Señor, a ellos, bendito Dios, de que tienen que tomar la acción, así como la tomamos nosotros, de ir y recibir la salvación y el perdón, gloria sea al Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 presenta el testimonio de aquellos 4 hombres entregados a los guardias de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos fueron y hablaron lo que ellos vieron, lo que ellos percibieron, lo que ellos vivieron. ¿Cuánto más aún entonces usted y yo, gloria sea al Señor, hablar de lo que usted y yo hemos... Nadie puede hablar por mí. Yo no puedo hablar con Camona. Yo no puedo hablar las cosas que Dios ha hecho en Cana. Ella que las vivió, ella que las ha estado viviendo, ella que las ha recibido, cuando las habla, el sentido es otro. Yo puedo hablar de lo mío. Y puedo hablar y gritarlo de la forma. Por eso cada quien tiene que abrir su boca, no es uno. Somos un pueblo, pero somos muchas voces, gloria sea al Señor. Y cada una a su manera tiene que expresarle al mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque yo si fuera a hablarle a una persona, yo no le voy a hablar de las experiencias de fulano. Uno siempre las trae en un sentido. Pero no hay nada más efectivo que usted le hable lo que Dios ha hecho con usted. Eso es lo básico, eso es lo esencial, lo que Dios hizo con usted. No le hable de los testimonios de otros, no le hable de lo que otro pasó, dile lo que usted pasó, lo que usted sintió, lo que está sintiendo y por lo que está. Eso hace más efecto en la persona. Gloria sea al Señor. Y hemos sido llamados, que ya no somos leprosos, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya entramos por las puertas a la ciudad, ya somos parte del pueblo nuevamente, gloria sea al Señor. El que sigamos predicando este evangelio, esta buena nueva, porque hay provisión. Y como hablamos, gloria sea al Señor, esto se recibe por fe. Y hay que tomar acción. Como decíamos al principio, gloria sea al Señor con Ramona, las promesas están aquí. Esto está, que yo leí una tarjetita por ahí que son miles, yo no sé cuántas promesas de parte de Dios están en ella. Aparte de las promesas, las obras maravillosas que Dios hizo dentro del pueblo.
para yo creer y recibir lo que Dios tiene para mí. Pero yo tengo que creerlo y tengo que conocerlo. Y qué mejor que usted siempre yendo a la palabra del Señor y no solo leerla, porque a veces la tenemos nada más, pues déjame leer que pues el texto que leímos ahorita, no hay justo desamparado ni su simiente, y lo leo y lo dejo ahí. Yo tengo que hacer eso mío, porque en un momento dado puede llegar esa necesidad a mi vida y yo tengo que creer esa palabra. Usted tiene que hacerla suya. Y volvemos a lo mismo. Si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra en voz alta. La palabra es Dios hablando a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Amén.